Hola, ¿cómo están? En los hermanos del canal Unidos en Cristo y toda la audiencia que nos quieren escuchar, les traigo una palabra, como siempre, palabra sacada de las Sagradas Escrituras y por tanto de bendición para sus vidas. Es un privilegio para mí dirigirme a ustedes. Hoy quiero hablarles sobre la importancia que tiene el propósito de Dios en nuestras vidas. Todos llegamos al mundo con un propósito definido, y que la idea es que si nosotros entendemos, conocemos, podemos discernir ese propósito y obedecer a esto que ha puesto Dios en nuestras vidas, tengamos una vida armoniosa, una vida donde va a haber pruebas porque estamos en este mundo, pero una vida de disfrutar, de poder compartir, de poder tener buenas decisiones, porque ese propósito va a ser como una luz en el camino, que nos va mostrando por dónde ir, qué decisiones tomar, y vamos a estar en frecuencia con el cielo. Yo les voy a comentar ahora acerca de una conocidísima historia que está en la palabra de Dios, de un juez que es anunciado por un ángel y que se le declara a sus padres antes que fuera concebido ese niño cuál va a ser el propósito por lo que él va a nacer. Y miren, no se olviden, el propósito que había en él era comenzar a salvar al pueblo de Dios de mano de los filisteos, que eran los enemigos. ¿Sí? Comenzar a salvar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, de mano de los filisteos. Ya se habrán dado cuenta, ese juez, que lleva este propósito, era Sansón. El pueblo de Dios estaba bajo el poder de los enemigos, los filisteos, y Dios envía por medio de un ángel el anuncio. Y además es un hecho milagroso desde el principio, anunciado por un ángel, ese ángel que vuelve a venir porque el padre no alcanzó a verlo, solamente la mamá, y el ángel reitera la visita. Y milagroso, les decía doblemente, porque su mamá era estéril. Pero cuando Dios tiene un propósito, no hay esterilidad que valga. Así nace Sansón, y es criado y comienza a moverse en los alrededores de su pueblo, y la mano de Dios se manifestó tempranamente en él. En cierta ocasión iba con sus padres de camino a otro pueblo, y bueno, me lo imagino a Sansón, un grandulón ya con sus extremidades largas, sus piernas grandotas, que le sobraban las energías, y mientras sus padres iban derecho por el camino, él quizás iba saliendo, metiéndose entre las montañas, volviendo, y le daba el tiempo igual para ir bien por el camino, para llegar al mismo destino. Y en estas entradas que hace a los montes se encuentra de frente con un león, cosa que Dios permite. Viene el Espíritu de Dios sobre él y lo despedaza al león. Y creo que él comienza, a partir de esas experiencias, a conocer sus fortalezas. Y ahí es donde uno tiene que comenzar. Cuando uno comienza a conocerse, a pensar cuál es el propósito que Dios tiene conmigo. Porque cuando Él pone un propósito, nos da todas las herramientas para llevar adelante. Lamentablemente, ese camino que iba haciendo Sansón tenía que ver con la búsqueda de una esposa, como lo hacían en la antigüedad y en estos pueblos. Iba la esposa a ser buscada por los padres del novio. Y él busca en el pueblo enemigo. Y los padres le recuerdan, y le dicen, son tantas chicas que hay en el pueblo de Israel, las hijas de Dios, no hay alguna. No, a él le gustaba esta niña. No, a mí me gusta esta. Bueno, allá van. Porque lamentablemente Sansón siempre mostró su ser emocional y manejarse a partir de la sensualidad, de lo que me dicen a mí los sentidos, los sentimientos. Y lo pagó muy duramente a ese error, porque terminó siendo, por su amada esposa, que ella sí era fiel a su pueblo, termina siendo traicionado, pagando él
un botín para evitar las amenazas de los enemigos. Y ese botín lo logró porque otra vez, y miren, a pesar que estaba en desobediencia, otra vez viene el Espíritu de Dios sobre él y puede recuperar lo que él necesitaba para pagar ese botín que ahora le correspondía pagar a él por haber sido traicionado por su esposa, ¿no es cierto? En un segundo momento, a raíz de esta historia que se inicia allí también, su amada esposa es asesinada y él cae en una depresión por un tiempo. Se mete en una cueva a vivir. Eso trae como consecuencia que el mismo pueblo de Israel se rebele contra él y lo entreguen a los enemigos. Pero otra vez viene el Espíritu de Dios sobre él y se libera de ellos y ejecuta una matanza de 1000 personas. Luego viene otro evento y finalmente la más conocida de sus mujeres, Dalila, lo traiciona y revela a los enemigos el secreto de las fuerzas de Sansón, que estaba en su larga cabellera. Le cortan su cabellera por la traición también que le hace nuevamente esta mujer, Dalila, pierde la fuerza y esto ya es la concreción de una tragedia anunciada, ya como se venía dando la historia de este hombre. Y luego de muchas caídas y tras cada una el Espíritu de Dios aún sosteniéndolos, en este caso ya el Espíritu de Dios se había apartado de él y fue sometido a la cárcel y al trabajo forzado. Ese gran hombre que Dios había creado para comenzar a salvar a Israel y sometido al dolor, pues le quitan sus ojitos. Recuerden, el propósito era comenzar a salvar al pueblo de Israel y había iniciado esto, él había hecho matanza, él ya se había transformado en un ser amenazante para el pueblo de Israel, pero duramente viene llevando adelante esto, con tragedia tras tragedia. Finalmente, los filisteos, en un acto de adoración a sus dioses paganos, buscaron a Sansón en la cárcel para divertirse con él. Estaban miles de personas en esa celebración demoníaca, incluidos los principales filisteos, y Sansón ora a Dios y pide de su misericordia que por esta vez le devuelva las fuerzas. Y ya había comenzado a crecer su cabello otra vez en el tiempo que estuvo en esa cárcel. Y abrazando las columnas principales del edificio donde estaba, logra derrumbarlas y tirar abajo la casa. Esa vez dice la palabra que mueren miles, muere él también, y mueren más de los que él mató en toda su vida. Y saben una cosa, antes de que sucede esto, el propósito que Dios tenía para Sansón es anunciado y es pronunciado, mejor dicho, por los filisteos. Miren, yo les voy a leer en Jueces 16:24. Dice así: y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestras tierras, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Fíjense, están pronunciando. Dios dijo, Él va a ser el que comience a liberar, y lo reconocen como un enemigo de ellos y como uno poderoso. Es muy triste ver cómo afecta su vida y su muerte a su familia, ¿no? Cómo afecta nuestra conducta a nuestra familia, que lo amaba. Fueron a buscar su cadáver para enterrarlo, siendo que él era todo un superhéroe. El propósito divino se cumplió. Igualmente se cumplió. Lamentablemente no lo disfrutó, fue a los golpes, en vez de estar en frecuencia con el cielo y disfrutarlo. Y saben que Dios tiene un propósito para todo el mundo, como lo decía al principio, aún para los que se resisten a Él, no solamente para los hijos de Dios. Miren lo que dice en Éxodo 9:16 con respecto a Faraón. Éxodo 9:16. Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra.
Faraón se creía muy poderoso, pero acá declara por boca de Moisés que fue puesto por Dios para que anuncie su nombre en toda la tierra, increíblemente, a partir de uno que resiste, porque para eso vino al mundo. El propósito de Dios es también lo que prevalece. Mire lo que dice Proverbios 19:21. El propósito de Dios es lo que prevalece. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el consejo de Dios permanecerá. Nosotros podemos ir y venir con nuestro pensamiento, pero al final va a prevalecer el pensamiento de Dios. Esto es bueno, por supuesto que también podemos decir del propósito de Dios que Él lo cumple en los creyentes. En Filipenses capítulo 2, versículo 12 y 13, miren lo que dice. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que pone la fuerza, Él es el que pone la voluntad, porque dice el querer, y nos lleva por su camino. Y hay una gran alegría en descubrir el propósito cuando confiamos en Él, y no en nuestro sentimiento o en las presiones de otras personas o en ofertas para nuestra vida que nos parecen interesantes, pero quizás no están en el corazón de Dios. Y podemos decir también acerca del propósito de Dios que Él trabaja para cumplir en situaciones ese propósito. Y en este conocido versículo de Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En los tiempos difíciles pueden hacer que sea complicado ver el propósito de Dios, sobre todo cuando solo sentimos el dolor y la pena. Y muchas veces no queremos que se nos recuerde de que Dios está obrando en medio de nuestra dificultad para nuestro bien. Sin embargo, si nosotros practicamos vivir nuestra vida con la mentalidad de que Dios está obrando cosas a nuestro favor, podemos tener paz y aceptar esta verdad en medio de la tormenta. Entonces la invitación es practicar en la familia, ministrarnos unos a otros. Acá no solamente hablamos de padres a hijos, todos, la esposa, el esposo, el tío que convive allí en esa casa, la abuela, ¿no es cierto? Los niños, los pequeños, los adolescentes, los jóvenes, ¿no es cierto? Ministrarnos unos a otros, a guiarnos al propósito. ¿Cómo? Destacando las características de cada uno, aplaudiendo aquello que supimos hacer bien, criticando con una crítica buena, ¿no es cierto?, constructiva, como decimos generalmente, aquello en lo que no tenía que meterse o aquella decisión equivocada, y llevándolo a preguntarse, ¿es esto lo que Dios quiere en tu vida? O quizás la pregunta de otra manera, ¿te das cuenta cuánto te costó, pero que es esto lo que Dios quiere en tu vida? Porque vemos la luz de Dios sobre esto. Y amarlos al hacer esto. Estamos amando a nuestra familia, ¿no es cierto? Y al amarnos, esto nos conduce a ver el propósito. Y usted caminará de la mano de Dios, bendecido, en paz, en armonía, todo nuestro ser, en armonía con aquello que Dios ha depositado para ser cumplido por nuestras vidas, solamente por nosotros. Y lo más hermoso de todo es que será para la gloria de Dios.